Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos, salseo de famosos y todo lo que nos encanta saber de nuestras estrellas favoritas. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy, prepárense, porque vamos a soltar una bomba de aquellas. Sí, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente a través de los ojos del padre de Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando actualizaciones sobre estos dos actores, sobre todo después de esa relación tan mediática y, para ser honestos, un poco tormentosa que tuvieron. Pues bien, prepárense porque tenemos información que quizás, solo quizás, cambie la forma en que ven las cosas. Hemos estado investigando, recopilando datos y cruzando información, y hemos encontrado declaraciones impactantes supuestamente hechas por el padre de Can Yaman sobre Demet. ¿Qué secretos guarda este hombre? ¿Qué opina realmente de Demet Özdemir? Todo eso y mucho más es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de sumergirnos en este chisme jugoso, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de los dramas turcos tanto como nosotros, si aman enterarse de los secretos de los famosos, entonces no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno mediático. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci o Pájaro Madrugador, la química entre ellos era innegable. La pantalla explotaba con cada mirada, con cada sonrisa, con cada interacción. Y como suele pasar en estos casos, la ficción se mezcló con la realidad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y pronto confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. La pareja se convirtió en la comidilla de todos los medios de comunicación. Los paparazzis los seguían a todas partes, las revistas del corazón llenaban sus portadas con fotos de ellos, y las redes sociales ardían con comentarios sobre su relación. Parecía un cuento de hadas, la pareja perfecta, dos jóvenes exitosos y enamorados. Pero, ¿era realmente así? ¿O la realidad era mucho más compleja y llena de matices? Para entender mejor la situación, es importante recordar el contexto en el que surgió esta relación. Erkenci fue un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. De repente se encontraron en el centro de atención, con miles de fans clamando por saber más sobre sus vidas personales. La presión era inmensa y la línea entre la vida privada y la vida pública se difuminó por completo. En medio de este torbellino mediático surgió el romance. La química que compartían en pantalla se tradujo en una conexión real, y pronto se enamoraron. Era la historia perfecta, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y las expectativas de los fans terminaron por pasar factura. Los rumores de peleas, celos y desacuerdos comenzaron a circular. La pareja intentó mantener una imagen de felicidad y armonía, pero era evidente que algo no iba bien. La presión mediática era insoportable y la relación comenzó a resquebrajarse. Se filtraban informaciones contradictorias, algunas fuentes aseguraban que estaban más enamorados que nunca, mientras que otras afirmaban que la ruptura era inminente. Finalmente, después de varios meses de altibajos, la pareja anunció su separación. Fue un golpe duro para los fans, que habían depositado tantas esperanzas en ellos. La noticia se propagó como la pólvora, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Pero la verdad es que solo Demet y Can conocían los verdaderos motivos de su separación. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido sus caminos por separado. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente este matrimonio también llegó a su fin. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera y en su vida personal, mudándose incluso a Italia para expandir sus horizontes profesionales. Ambos han demostrado ser personas resilientes y talentosas, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. ¿Pero qué papel juega el padre de Can Yaman en toda esta historia? Pues bien, según fuentes cercanas a la familia, el padre de Can, Güven Yaman, siempre ha sido una figura muy importante en la vida de su hijo. Se dice que es un hombre muy inteligente, observador y con una opinión muy formada sobre todo lo que rodea a su hijo. Y al parecer, Güven Yaman nunca estuvo del todo convencido con la relación de Can con Demet.
Guben Yaman es un hombre de negocios exitoso con una larga trayectoria en el mundo empresarial. Siempre ha sido muy protect con su hijo y ha estado presente en cada etapa de su vida. Es un hombre de valores tradicionales, que cree en la importancia de la familia y el respeto. Por lo tanto, no es de extrañar que tuviera ciertas reservas sobre la relación de Khan con Demet. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según estas fuentes, Guben Yaman tenía ciertas reservas sobre Demet. Al parecer consideraba que ella era demasiado ambiciosa y que buscaba aprovecharse de la fama de su hijo para impulsar su propia carrera. También se rumorea que no le gustaba la forma en que Demet manejaba su imagen pública, considerándola demasiado provocativa y poco acorde con los valores de la familia Yaman. Algunos incluso afirman que Guben Yaman veía a Demet como una persona poco seria y frívola, que no estaba a la altura de su hijo. Creía que Khan merecía una mujer más discreta y recatada, que se dedicara a su familia y a su hogar. Estas opiniones, aunque controvertidas, son importantes para entender el contexto familiar en el que se desarrolló la relación de Demet y Khan. Pero la cosa no se queda ahí. Las fuentes afirman que Guben Yaman llegó a expresar su preocupación a su hijo, advirtiéndole sobre los posibles peligros de involucrarse con Demet. Se dice que le dijo que ella no era la persona adecuada para él y que podría acabar haciéndole daño. Al parecer, le aconsejó que se centrara en su carrera y que no se dejara llevar por las emociones. Estas advertencias, aunque bien intencionadas, pudieron haber ejercido una presión adicional sobre la relación de Demet y Khan. Es posible que Khan se sintiera dividido entre su amor por Demet y el deseo de complacer a su padre. Esta tensión, sumada a la presión mediática, pudo haber contribuido a la ruptura de la pareja. Ahora bien, es importante destacar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Guben Yaman ni por ningún miembro de la familia Yaman. Se trata de rumores y especulaciones que han circulado en los medios de comunicación turcos y que hemos recopilado para ustedes. Por lo tanto, es importante tomar esta información con pinzas y no darla por sentada. Es posible que la realidad sea mucho más compleja y que haya otros factores que influyeron en la ruptura de la pareja. ¿Pero por qué estamos hablando de esto ahora? Pues bien, recientemente han surgido nuevas declaraciones atribuidas a Guben Yaman que han reavivado la polémica. Según estas declaraciones, el padre de Khan habría dicho que siempre supo que la relación de Khan con Demet no iba a funcionar, y que Demet era demasiado diferente a Khan en cuanto a valores y objetivos en la vida. Estas declaraciones, de ser ciertas, confirmarían las sospechas de muchos fans y medios de comunicación. Demuestran que Guben Yaman nunca aprobó la relación de su hijo con Demet, y que siempre creyó que la ruptura era inevitable. Sin embargo, es importante recordar que estas declaraciones no han sido confirmadas oficialmente, y que podrían ser simplemente un invento de los medios. Además, se rumorea que Guben Yaman habría expresado su alivio cuando la pareja se separó. Al parecer consideraba que era lo mejor para su hijo y que le permitiría enfocarse en su carrera y encontrar una persona más compatible con él. Estas declaraciones, de ser ciertas, serían muy reveladoras y demostrarían el profundo afecto y preocupación de Guben Yaman por su hijo. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet han criticado duramente a Guben Yaman, acusándolo de ser un entrometido y de no respetar la vida privada de su hijo. Por otro lado, los fans de Khan han defendido al padre, argumentando que solo quería lo mejor para su hijo y que tenía derecho a expresar su opinión. La verdad es que no sabemos con certeza qué hay de cierto en todo esto. Quizás Guben Yaman nunca hizo esas declaraciones y todo sea un invento de los medios de comunicación. O quizás sí las hizo, pero sus palabras fueron sacadas de contexto y malinterpretadas. Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman sigue generando interés y controversia, incluso años después de su separación. Y es que, seamos honestos, la historia de Demet y Khan tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: dos jóvenes guapos y talentosos, un romance apasionado, una separación dolorosa y un sinfín de rumores y especulaciones. Es como un culebrón turco en la vida real, lleno de giros inesperados y personajes intrigantes. Una telenovela que se desarrolla frente a nuestros ojos, alimentando nuestra curiosidad y nuestro deseo de saber más. Ahora bien, quiero recordarles a todos que Demet Özdemir y Khan Yaman son personas reales, con sentimientos y emociones. Es importante respetar su privacidad y no juzgarlos sin conocer todos los detalles de su historia. Al final del día, solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y por qué decidieron separarse.
Nosotros, como espectadores, podemos disfrutar del drama y el chisme, pero siempre debemos hacerlo con respeto y empatía. No olvidemos que detrás de las cámaras y las portadas de revistas, hay seres humanos que merecen ser tratados con dignidad. Y hablando de dignidad, es importante mencionar que tanto Demet como Can han demostrado ser personas muy profesionales y resilientes. A pesar de la presión mediática y los rumores, ambos han seguido trabajando duro y cosechando éxitos en sus carreras. Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público, y Can ha logrado conquistar el mercado italiano y se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional. Esto demuestra que al final del día, el talento y el trabajo duro son lo que realmente importa. Las relaciones amorosas pueden ir y venir, pero el éxito profesional es algo que se construye con esfuerzo y dedicación. Y tanto Demet como Can han demostrado tener ambas cosas en abundancia. En resumen, hoy hemos explorado la supuesta opinión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir, basándonos en rumores y declaraciones no confirmadas. Hemos recordado la historia de amor entre Demet y Can, sus altibajos y su separación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no juzgarlos sin conocer todos los detalles de su historia. Además, hemos analizado el contexto mediático y familiar en el que se desarrolló esta relación, y hemos intentado comprender los posibles motivos de la ruptura. Hemos recordado que la fama y la presión pueden ser factores muy difíciles de manejar, y que las relaciones amorosas pueden verse afectadas por estos factores externos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y recopilando toda esta información para ustedes. Recuerden que todo lo que hemos dicho hoy son rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado oficialmente. Así que tómenlo con pinzas y no se lo tomen demasiado en serio. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Guben Yaman tenía razón al desconfiar de Demet Özdemir? ¿O creen que estaba siendo demasiado protector con su hijo? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura de la pareja? ¿O creen que había otros motivos más profundos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan de este drama turco de la vida real. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman los dramas turcos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que en este canal encontrarán lo último en noticias de dramas turcos, chismes de famosos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que no se lo pierdan y sigan conectados con nosotros. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós mis chismosos favoritos.